tardes, señora Lina. Bienvenido a nuestro canal de entrevistas con las personas más ilustres de nuestra casa. Vamos a hacerle una serie de preguntas y quiero que me respondas cómo fue tu niñez, según las preguntas. ¿Cómo es su nombre completo? Buenas tardes, Sofía. Mi nombre completo es Lina Paola Flores. ¿En qué ciudad nació o vivió? Nací en Bogotá y he vivido toda mi vida en Bogotá. ¿A qué se dedica? Soy docente de español en primaria. ¿Cómo era su infancia? Bueno, mi infancia fue muy tranquila, relativamente tranquila, a pesar de que el momento en Colombia era muy violento, mi infancia fue muy tranquila. ¿Cómo, cómo se realizaban aquellas actividades de su niñez? Yo recuerdo actividades muy chéveres de mi niñez, como salir a la calle a jugar con mis amiguitos de la cuadra, yermis, a escondidas, cogidas con mis primos. Era una niñez, lo que te digo, muy tranquila porque se podía jugar en la calle sin miedo a que nos pasara algo. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas históricas. ¿Qué hechos importantes recuerda que ocurrieron en Colombia? Bueno, yo recuerdo que durante mi niñez estaba muy de moda el tema del primer proceso de paz fallido con la FARC que se realizó en el Caguán, en la zona de extensión. ¿Quiénes tenían el control político del país? ¿Qué leyes o normas recuerda? El control político de nuestro país lo tenía el gobierno a nivel de Andrés Pastrana, pero siempre ha estado, durante esa época estuvo por la parte de la derecha de nuestro país, por la oligarquía, por la parte derecha de nuestro país. ¿Cuáles eran las problemáticas sociales más fuertes que se vivían? Pues realmente en nuestro país se vivían problemáticas como la violencia, la pobreza, la delincuencia, la inseguridad, y creo que son las mismas de actual. ¿Qué actores del movimiento conflicto conocen? ¿Qué actores conozco? Pues no conozco a ninguno, pero recuerdo haber escuchado al grupo guerrillero La FARC. De hecho, recuerdo un momento muy duro en nuestro barrio, que fue cuando grupos de la FARC mandaron a volar el CAI de nuestro barrio y muchos otros CAI de nuestra ciudad. ¿Qué está de moda? Estaba de moda Carlos Vives, estaba grabando la novela Escalona, entonces eso lo puso en la moda internacional. La música vallenato empezó a coger fuerza a nivel internacional. Shakira también tomaba fuerza, y la exportación de café en nuestro país. ¿Qué noticias publicaban o recuerda que los medios de comunicación demostraban? Se hablaba mucho, había un personaje, un periodista al que mataron, que se llamaba Jaime Garzón, que él utilizaba el humor para contar la situación política y social que pasaba en nuestro país. También utilizaba noticias de los deportistas. Habían unos deportistas muy importantes de nuestro país, de la farándula, de los cantantes colombianos y de la FARC, de las autodefensas, de política. ¿Cuál era la representación internacional de Colombia en el exterior? Bueno, Colombia ha tenido un papel muy importante en el exterior porque es un país exportador por naturaleza de café. También ha sido cuna de grandes jugadores de fútbol, y también tristemente ha ejercido un papel muy importante en el mundo por la exportación a nivel de narcotráfico, tristemente. ¿Cuáles eran los personajes más importantes o simbólicos que usted recuerda? Como te decía, yo recuerdo a Jaime Garzón, recuerdo a Carlos Vives, a Shakira, recuerdo a la pesista Marisabel Urrutia, recuerdo también a un empresario muy importante, Ardila Lule, en nuestro país. Ahora te voy a hacer preguntas actuales. ¿Qué es lo que más extrañas de su niñez? Bueno, de mi niñez extraño el poder que mis hijas puedan salir a la calle a jugar libremente con sus amiguitos. De hecho, ahora hay que escoger mucho los amiguitos de mis hijos, entonces extraño eso, sus tiempos tranquilos aquí en la cuadra. ¿Qué cambios importantes ha sufrido en Colombia en los últimos 10 años? Bueno, en los últimos 10 años han habido muchos cambios, pero básicamente se firmó un nuevo tratado de paz con la FARC, con las autodefensas. También han tomado poder algunos grupos como el ELN. También podemos ahora hacer turismo en nuestro país. También hay nuevos cantantes, nuevos deportistas. ¿Cuáles son las problemáticas más afectadas en el país? En este momento en nuestro país tenemos muchas: la delincuencia, la pobreza. Ahorita con este tema del COVID-19, pues esto aumenta la pobreza en nuestro país, el desempleo.
es una de las grandes problemáticas en nuestro país. ¿Cuáles son las características de los colombianos en la actualidad? Creo que los colombianos en la actualidad somos muy emprendedores, dicen que somos muy divertidos, que somos muy alegres. Creo que nosotros hemos aprendido a reinventarnos, hemos aprendido a tener una palabrita que ahora se escucha mucho que se llama resiliencia y es tener que aprender a vivir con las nuevas cosas que tenemos y ahora más que nunca lo estamos viviendo. ¿Qué cambios necesita el país para mejorar la calidad de vida de las personas? Creo que nuestro país necesita un cambio fundamental y es Dios en los corazones de los gobernantes. Creo que si un gobernante tiene a Dios en su corazón va a poder hacer cosas buenas por el país. Creo que tenemos que hacer cambios como pensar en nosotros y dejar de pensar en nosotros mismos. Creo que las personas corruptas del gobierno deben dejar de serlo para que nuestro país pueda surgir adelante económicamente, para que se pueda acabar la delincuencia, la pobreza, el desempleo. Muchas gracias, señora Elena, por su participación. Muchas gracias a ti por tenerme presente para tu programa. Buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Flores. ¿A qué se dedica? Soy auxiliar de facturación ¿En dónde nació? en Bogotá. ¿Cómo era su infancia? Era tranquila y alegre. ¿Qué actividades realizaba en la niñez? Me dedicaba a jugar videojuegos, salía a la calle tranquilo, a jugar con los vecinos y estudiaba. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas históricas. ¿Qué hechos importantes recuerda que ocurrieron en Colombia? En el 2010, el bombardeo del campamento en Monojojoy y de la avalancha en Gramalote. ¿Cuáles eran las problemáticas sociales que más afectaban en el país? El narcotráfico y el microtráfico. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas actuales. ¿Qué es lo que más extraña de su niñez? La tranquilidad en las calles. ¿Cuáles son las problemáticas que más afectan el país? La delincuencia común, los asesinatos, el microtráfico. ¿Qué cambios necesita el país para mejorar la calidad de vida de las personas? Cambio de pensamiento y cambio en los gobernantes. Cuando dice cambio de pensamiento, ¿a qué se refiere? Precisamente al pensamiento ese que tenemos tan facilista. Muchas gracias por estar en mi entrevista. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la entrevista. Hoy le vengo a hacer una serie de preguntas. Primera, ¿cuál es su nombre? Brian Rojas, ¿En dónde nació? en Bogotá. ¿A qué se dedica? Soy auxiliar de archivo en una firma de abogados. ¿Cómo recuerda su infancia? Feliz y sobre todo con calor de hogar. ¿Qué juegos recuerda que jugaban con sus amigos o jugados en su infancia? Jermis, stop, cogidas. Ahora le vengo a hacer unas preguntas históricas. La primera, ¿qué hechos importantes recuerda que ocurrieron en Colombia? Recuerdo el acuerdo de paz, el premio Nobel de Literatura con Gabriel García Márquez. ¿Quiénes tenían el control político del país? Recuerdo a el presidente Pastrana, luego Álvaro Uribe Vélez, seguido de Juan Manuel Santos y por último Iván Duque. ¿Qué leyes o normas recuerda? Recuerdo que una que iba a ser temporal, que era el IVA, que aún se mantiene. ¿Cuáles eran las problemáticas más fuertes que recuerda? El conflicto armado, el narcotráfico y los grupos paramilitares. ¿Qué actores del conflicto recuerda que hayan protagonizado esos conflictos? Recuerdo a las FARC, el ELN, grupos paramilitares, los carteles. Ahora le voy a hacer unas preguntas actuales. ¿Qué recuerda de su niñez? Recuerdo en mi niñez el compartir en familia, el pasar el tiempo juntos. ¿Qué cambios importantes ha sufrido Colombia?
El mayor cambio que ha tenido ha sido por el impacto de la tecnología en la vida, tanto en Colombia como en la vida mundial. ¿Cómo se imagina Colombia en 20 años? Me imagino a Colombia habiendo superado muchas crisis económicas, resultados de las de hoy en día, asimismo superando tanta corrupción, y creo que uno de los mayores hallazgos que va a encontrar la ciencia para unos 20 años va a ser la vida lejos, fuera del planeta Tierra. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias a ti.